Ok, yo quiero que vamos al libro de Génesis, amén. Libro de Génesis capítulo 49. No me parece lógico que un cristiano tenga un celular caro y no tenga una Biblia, ¿cierto? Me parece incoherente. Y aunque digamos que yo puedo llevar el celular a todas partes, hay cosas que son muy personales. El cepillo de dientes, la billetera, el bolso, el celular. Y no estoy diciendo no tenga celular, no, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que me parece ilógico que un cristiano tenga un celular de alta gama y no tenga el libro más vendido de toda la historia. Dejémoslo ahí. Amén. Entonces, ¿cuántos tienen ya el libro de Génesis capítulo 49 verso 1? ¿Lo tienen? Digan amén. Ok. Y dice la palabra: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos. ¿Qué dijo? Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y aquí dice declarar, y sé que muchos han visto a través de las redes sociales y combaten mucho el declarar, pero aquí dice que Jacob declaró y nosotros declaramos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero Jacob le está diciendo, dice que llamó a sus hijos y les dijo: juntaos. En el Antiguo Testamento, cuando una persona llegaba a su vejez, que era normal que llegara a la vejez, cuando ya se veía que estaba a punto de partir, reunía a los hijos para declarar bendición, para declarar lo que había en el corazón de ese padre, en el deseo de que su hijo estuviera bien en su ausencia, y en muchos casos lo que les había dejado como herencia. Y eso estaba pasando con Jacob. ¿Cuántos saben cuántos hijos tuvo Jacob? Es un año para saber Biblia. Vamos a necesitar saber y tener conocimiento de la palabra, podernos defender. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pastor, eso no es importante. Si algo que usted dice que no es importante y no lo sabe y no le presta atención, ¿cómo asegurarse que usted sí sabe lo que debería de saber en el momento que venga el diablo y que hay que decirle que escrito está? ¿Alguien sabe cuántos hijos tuvo Jacob? Doce hijos. 12 hijos. Y como dice esta escritura, diga que los llamó. Diga, los llamó. Y les profetizó. Y declaro que 2024 es un año profético. ¿Es un año qué? Diga, es un año profético. ¿Y cuántos tienen grandes expectativas? Ahora, para poder entender esta bendición que Jacob estaba a punto de desatar sobre sus hijos, es bueno saber que esa bendición que tenía Jacob le fue transferida por su papá Abraham.
¿Cuántos dicen amén? Y por eso vamos al libro de Génesis, devuélvase al capítulo 28, porque necesito que lo tengan claro para que esto no se les vuelva a olvidar. Y en el capítulo 28, verso 13, y dice: he aquí, Jehová estaba en el alto de ella, y el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Dios se compromete con alguien, pase lo que pase, y mire lo que le dijo a Jacob: estaré contigo hasta que cumpla lo que te dije. Y le declaro que Dios no va a soltar a ninguno de ustedes hasta que Dios no cumpla lo que Él dijo. Ahora, ¿qué dijo? El problema es que muchos, al no saber lo que Dios dijo, entonces se complica más el asunto. Porque cuando yo sé qué es lo que Dios tiene conmigo, qué es lo que Dios tiene con ese ministerio, qué es lo que Dios tiene con los jóvenes, qué es lo que Dios tiene con ese matrimonio, qué es lo que tiene contigo, joven, ahí es donde sabemos que independientemente de las muchas tormentas, Dios dijo que no va a terminar con nosotros hasta que termine. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Ahora, esa misma bendición no solamente alcanzó a Jacob como hijo, sino que al nieto, a los nietos. Digan amén. Ahora, mi tema en esta noche es transfiriendo virtud sobre tu vida. Transfiriendo virtud, ¿qué? Diga, a tu vida. Ahora, vamos a ver en esta noche cómo es que esa transferencia, pero veo la necesidad de devolverme un poco, que José era hijo de Jacob, ¿cierto que sí? Y resulta el acontecimiento que todos sabemos, que José tuvo un sueño, los hermanos lo vendieron, José terminó en Egipto, y una vez que estuvo en Egipto, uno de los grandes traumas, dolores que había en el corazón de Jacob, era que le hicieron creer. Nosotros conocemos la historia, pero en el momento real que estaba viviendo Jacob, le hicieron creer que su hijo José estaba muerto y que lo devoraron las bestias del desierto. Duro o no. Ahora viene la hambruna donde estaba Abraham con sus hijos, donde estaba la descendencia de Abraham, Jacob. Vino una gran hambruna. Entonces, para parafrasear, entonces Jacob le dice a sus hijos: escuchamos que hay comida en Egipto, cojan esto, cojan bienes, cojan presentes de lo que nosotros tenemos y vaya, cámbienlo por comida. Ellos emprenden el viaje, y cuando llegan a Egipto, es interesante que se encuentran con José, pero la identidad de José no se había revelado. ¿Me están escuchando? Es interesante que José se inventó una estrategia contra sus hermanos para hacer que Benjamín fuera a Egipto. ¿Fuera qué? ¿Cuántos se saben esa historia? Mire, eso es mejor que Hollywood.
Eso es mejor que Netflix. Eso es mejor que los superamigos. Entonces José se inventa la manera de hacer. Entonces le dice a los hermanos, ellos llevaron oro, ellos llevaron presente, ellos entonces en el momento que a ellos le empacaron las bestias con comida, entonces José le dijo, vuelvan y métenle el oro en cada bestia, devuélvanle. Cuando ellos iban en el camino se dieron cuenta y dijeron, ¿qué hemos hecho? Llegaron donde su papá, le dijeron, papá, trajimos la comida, pero en los costales venía el oro. Hijo, ¿cómo ustedes hicieron eso? Nos metimos en problemas con Egipto. ¿Cómo vamos a regresar a pedir comida si en este momento ustedes están como ladrones? Digan amén. Dígale si tienes expectativa para oír. Entonces José le dice a sus hermanos, si ustedes van a volver y no me traen a su hermano, porque yo les pregunté, y ¿sabe la razón que dieron sus hermanos? Es que tenemos un hermano menor y hay uno que no está. No dieron detalles. Y era José. No era José. Era José. O sea, hay uno menor, Benjamín, pero fuera de eso hay uno que no aparece y no dieron detalle. Y José sabía que era él. Entonces él dijo, como yo quiero tener contacto después de tantos años con Benjamín, si ustedes van a venir a comprar y no me traen a su hermano menor, entonces yo lo tomaré como mentirosos y tramposos. Entonces van y se les acaba la comida. Entonces le dicen a Jacob, dice, se acabó la comida, vuelvan. Papá, es que tenemos algo que decirle. Es que vamos a tener que llevar a Benjamín. Ay, ustedes cómo hicieron. Pero entiendan, el trauma de que perdió a José. Y él dijo, pero ustedes, ¿por qué dijeron eso? Es que él nos preguntó como si él supiera. ¿Y qué le íbamos a mentir? Entonces uno de los hermanos le dijo, papá, déjeme. Uno de los mayores le dijo, déjeme, yo llevo a Benjamín. Yo llevo a Benjamín. Y si me cuesta la vida, yo devuelvo. Aquí estoy con Benjamín. Arrancan el viaje. Cuando llegan otra vez y dice que se encontraron con José, inmediatamente él vio a Benjamín y se le conmovió el corazón y le dijo a los servidores, preparen el castillo donde solamente gente exclusiva puede entrar, llévenmelos allá, denle de comer, atiéndanlos bien. Y ellos en medio de la mesa decían, ¿qué nos irán a hacer cuando lo atienden aún? Y ellos pensaban, ¿y el oro? Ay, ¿qué le vamos a decir? ¿Usted sí me entiende la preocupación? Cuando ya los estaban atendiendo, le dice uno de los hermanos mayores, es que nosotros vinimos tiempo atrás y resulta que el oro con lo que queríamos comprar la comida y no sabemos cómo hacer. Dios los bendiga, le dijo el servidor, Dios los bendiga. Y ellos intentaban calmarse, pero no podían. Cuando entró José a la sala, los saludó y dice que empezaron a comer. Y dice que José empezó a repartir la comida y en el plato de Benjamín colocaba las porciones más grandes. Y ellos sí se imaginan la película. ¿Qué fue lo que hicimos? Entonces José les dice, cojan todo, lleven comida, llévenle la comida a su padre. ¿Su padre todavía vive? Sí, él todavía vive. Y resulta que ellos empacaron todo. Y José mandó a uno de los servidores, métele la copa donde yo bebo
en el costal del menor de Benjamín. Y dice que ellos tranquilos. Y cuando ya estaban a cierta distancia, le dije a un servidor: ve y requísalos, y sobre todo al menor. Y dice que cuando llega el servidor, dice: ¿cómo se les ocurre hacer eso al rey? Se perdió la copa del rey, del segundo al mando. Y dice que empezaron a bajar los costales. Y mire la estrategia de José: empiecen del mayor al menor. Y empezaron a sacar y nada. Cuando destapan el costal de Benjamín, estaba la copa. ¿Estaba qué? Entonces llega José y dice: ¿cómo se les ocurre? Todavía los atiendo. Todavía no se van, ustedes no se van a morir de hambre, y me hacen esto. Ahora lo que vamos a hacer: todos ustedes se pueden ir y se queda Benjamín. Entonces cuenta la historia que se le acerca el que ofreció su vida y convenció a Jacob para que dejara ir a Benjamín. Mi señor, es que mi padre, yo le prometí. Usted se imagina. Entonces, en medio de la historia, ellos dijeron: ¿qué le vamos a decir a papá si el menor, cuando el otro que estaba desaparecido? Y ahí fue donde dieron información de José. Entonces le empiezan a relatar y dice que llegó un momento que José no aguantó tanta tensión y le dijo a todos los servidores, a los guardias: sálganse de acá. Y no aguantó en su corazón y le dijo: hermano, yo soy José. Porque era tanta la tensión que si él mandaba a los hermanos y Benjamín, ya sabía que el papá no iba a sobrevivir. Pero en otro escenario, como las novelas o las películas, que aquí está pasando una cosa. Usted se imagina de llegarle con la razón al papá que Benjamín se quedó como siervo en Egipto. Le da un yello. Y ya después de eso, según la historia, mandó traer a Jacob y los estableció en Egipto. ¿Los estableció dónde? En Egipto. Ahora volvamos al relato de Jacob. Quería comentarles eso porque me apasiona. A mí me apasiona esa historia. Ahora, ¿cuál es el mensaje de hoy? Diga: transfiriendo virtud a tu vida. Escúcheme bien, preste mucha atención, porque lo que yo le estoy diciendo, que este 2024 Dios lo quiere hacer diferente, pero lo diferente en tu vida es que se te transfiera una virtud. ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Diga: una virtud. Dice en el 49, volvamos al 49, al relato inicial. Y dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, ¿qué? Y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. ¿Cuántos quisieran saber cómo les va a ir en el 2024? Y la palabra de esos hombres era concreta, era precisa. Diga: era precisa. Ahora, es interesante que aunque Jacob tenía 12 hijos, cada uno tenía nombre. Cada uno tenía ¿qué? Pero vamos a ver en esta noche cómo sobre esos nombres se le declaró una virtud. ¿Una qué? ¿Qué es virtud? ¿Cuántos quieren saber qué es virtud? No. Yo no puedo avanzar después de esa exégesis de la película. Y les pregunto que quién quiere saber qué es virtud. Amén. Cuente a ver si le da la gana, o si no, mándenos para la casa. ¿Alguien quiere saber qué es virtud? Amén.
No, no. ¿Alguien quiere saber qué es virtud? Virtud, capacidad, preste atención. Virtud, capacidad que se recibe para hacer aquello para lo cual fuiste predestinado. Escúcheme bien, la vida de esos 12 hijos cambió en el momento que Jacob lo mandó llamar y a cada uno le desató una virtud. Y una virtud es una capacidad que te abre los ojos, que te da entendimiento. Tú llevabas una vida común, tú llevabas una vida normal. Y después de que Jacob empezó a llamar uno a uno y le empezó a declarar, la vida de esos jóvenes, de esos hombres, cambió totalmente. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Mire más o menos un ejemplo antes de entrar en materia. Verso 3 del verso 49. Rubén, mire lo primero. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de vigor. Mire la manera, la claridad de mundo espiritual. Tal vez Rubén dijo, soy el primero. No, era más que eso. Imagínense cuando una persona escucha y dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza. Cuando yo derramé, perdone la expresión, mi esperma iba con toda la fortaleza, creyendo quién van a ser de esta relación. Bueno. Pastor, muy bueno para Rubén. Pero muchos que en ese momento no entienden el destino que Dios tiene para ustedes. Yo soy un esperma desperdiciado. Digan amén. O sea, cuando hablo con Julano, que tiene tal papá, que tiene tal mamá, y ver el hogar que tienen, y ver lo que tienen, que bendición haber nacido en esa casa. Pero cuando yo veo a mi papá y a mi mamá, qué esperma y óvulo tan desperdiciado. Sinceramente, ¿qué será de mí? Soy una llaga enconada, soy un trapo estipado. Para mí no hay nada. Digan amén. Y Jacob, cuando le hablaba a cada uno, era como si Jacob tuviera el mundo espiritual y qué es lo que se movió en el cielo y qué es lo que el cielo se movió, que se va a establecer en la tierra. Y eso era una virtud. Porque muchas veces vemos lo que nos ha tocado vivir, la familia que nos tocó, en el barrio que vivimos, con todas las desventajas, y perdemos ese poder de lo que estaba establecido en el cielo. Porque vuelvo y les aclaro que es virtud, capacidad que se recibe para hacer aquello para lo cual fuiste predestinado. Porque usted habla con mucha gente. Y bueno, ¿y tú qué? No, es que yo me di cuenta que cuando mi papá estuvo con mi mamá, que mi mamá no se tomó el óvulo. Entonces aquí quedé yo. Aquí llegué yo. Porque no me querían tener. Que mi mamá no planificó. Entonces yo soy desafortunado. Porque no importa cómo nazca una persona en lo natural. Nadie nace porque sí. Porque Dios tiene algo predestinado. ¿Algo qué? ¿A alguien ya se le arreglaron los genes ya?
con esa revelación. Porque si usted está pensando que como va a terminar, y si usted dice, es que miro para allá y para todos lados y no tengo donde caer muerto, por favor pase y haga la oración de fe para que Dios haga algo, ¿sí? Haga la oración de fe, porque todavía hay tiempo de que Dios te cambie. Digan amén. Entonces mire lo que le dijo: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor. Impetuoso como las aguas, pero no serás el principal. Eso es como cuando en Apocalipsis Dios dice, y cuando viene y le habla a las iglesias y dice, le habla de lo bueno y después le dice, pero tengo esto contra ti. Porque le voy a decir algo, amados, vea, yo sé que si usted recibe esto le va a llegar un corrientazo. Porque cuando se trata de lo que Dios está diciéndole a Rubén a través de su papá, Dios antepuso las virtudes de Rubén por encima de los errores. ¿Por encima de qué? Entonces Dios está diciendo hoy 17 de enero que está viendo a cada uno, voy a anteponer las virtudes que tienes por encima de los errores, porque yo te llamé, yo sabías cómo eras, yo sabía las veces que iba a meter las patas, las veces que me ibas a llamar, pero ¿sabe qué es lo interesante? Que en tus virtudes está encerrado todo el propósito de antemano que yo tengo preparado para ti. ¿Cuánto me demoré? 15 minutos. Ay, padres. Y le dice, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al techo, al lecho de tu padre. Cometiste un error. ¿Cometiste qué? Ahora, se sabe que Jacob tuvo hijos con Lea, con Raquel, con Bilha y con Silpa. Podríamos decir, qué reguero. ¿Cierto que sí? Ahora, ¿cuántos saben cuáles son los hijos que tuvo Jacob con Raquel? Con la que él amaba. ¿Ah? Porque ¿cuál era el amor de su vida? Raquel. Porque cuenta la historia que Labán era un tracalero. Y escúcheme bien, aún siendo Labán un tracalero, Dios lo bendijo por causa de Jacob. Y Dios dice 2014, bienaventurados los que estén a tu lado, porque por causa tuya van a ser bendecidos. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué dije yo? Bueno, yo no sé dónde, perdónenme, me perdonan. Gloria. Si ve que todavía soy de barro y la embarro con ustedes. 2024, Dios está dispuesto a bendecir a aquellos que te rodean, porque Dios está diciendo, a mí no me importa, ellos pueden pensar que es por ellos, a mí lo que me importa es que alguien que le di virtud está dispuesto a manifestarlo, porque es un propósito. Están predestinados. Diga al que está a su lado, estás predestinado para que te vaya bien. ¿Cuántos saben que están predestinados para que les vaya bien? No. ¿Cuántos están convencidos que están predestinados para que les vaya bien?
Entonces, tiene razón Josué, porque los dos hijos que tuvo Jacob con Raquel fueron los que él más amó, a José y a Benjamín. Porque él calmó el dolor de la pérdida de José con el nacimiento de Benjamín. Porque él dice la palabra, que tuvo a Jacob, a José en su vejez, pero tuvo a Benjamín siendo un anciano, ya muy avanzado. Y eso le llevó a superar la amargura. ¿Lo llevó a qué? ¿A superar qué? Pero mire, porque yo quiero que esa historia usted nunca más se la vuelva a olvidar. Amén. Que cuando usted quiera hablar de la vida de Jacob, usted tenga toda la capacidad de entender. Entonces mire los choques que habían en la vida de José, en la vida de Jacob con Raquel. Y dice en el capítulo 30 verso 1, y dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. ¿Me qué? Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Yo te preferí por encima de tu hermana. Y aunque tu hermana era visca, y me imagino el bololoy entre José. Sí, entonces si era visca, ¿para qué te la dormiste? Entonces me imagino a Jacob diciéndole: pero mi amor, tú sabes que en nuestras bodas apagamos la luz, y al otro día cuando yo veo la visca, y pensé que eras tú. Entonces, no, pero se la quise devolver a tu papá para quedarme contigo. Y me clavó otros 7 años y los pagué. Raquel, ¿acaso soy Dios? Ponte a pensar, si yo hubiera sabido que la que yo amo, la mamacita, la luz de mis ojos, iba a ser estéril, ni la visca ni la bonita. Digan amén. Es que a veces leemos sin la pasión. Y lea la visca, ay, ¿cómo era eso? Y seguimos leyendo como si nada. Pero eso sí, una película, ay, lo agarró. Por eso es que el mundo tiene tan cautivo con el entretenimiento a la iglesia. Digan amén. Entonces sigue diciendo: y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Con todo eso, diga, con todo eso, Dios en esta noche no antepone los errores por donde has vivido, por donde has pasado. Es duro cuando le toca enfrentar a un pastor, cuando llegan personas que ya van por el tercer matrimonio, cuarto matrimonio. Ayudarles a liberar su mundo espiritual es duro, pero lo único que le da a uno esperanza de que hay oportunidad para todos es saber que todo el que entre por esa puerta es la responsabilidad que en esta casa se le empiece a trabajar la virtud que tiene, aún antes de todos sus errores.
¿Antes de qué? Entonces voltea al que está a tu lado y dice: no mires tu pasado. Dile: no mires tu pasado. Aquí lo importante es que te sientes ahí y te dejes formar y te dejes tratar para empezar a sacar esa virtud que está tan escondida en tantos problemas, en tanta amargura, en tanto rechazo, en tanto abandono. Digan amén. Cuando vamos al Nuevo Testamento y dice que había una mujer que sufría de flujo de sangre, y dicen los eruditos, los que estudian la profundidad de la palabra, que cuando Jesús dijo, en medio de esa multitud, no ignorando la realidad, que tenían rodeado a Jesús y que todos lo querían tocar, pero dicen los eruditos que Jesús dijo: alguien me ha tocado, poder y virtud salió de mí. Mire, nosotros nos concentramos en que la mujer se sanó, pero Jesús estaba diciendo: alguien me tocó, y el que tocó agarró una virtud. Esa persona de aquí en adelante nunca será igual. Por eso el que se encuentra con Jesús, lo único que sabe es de pecado, lo único que sabe es mentir, lo único que sabe es hacer lo malo. Pero cuando alguien se encuentra con Jesús, se despierta algo que ha estado dormido, y eso dormido, Dios dice en esa noche, es la virtud del propósito predestinado para cada uno de ustedes. Digan amén. ¿Quién me ha tocado? Poder ha salido de mí, virtud salió de mí. ¿Quiere más Biblia? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero vayan al monte alto a orar. Y dice la palabra que cuando vino el Espíritu Santo, dice que cayó poder. Y a partir de ese momento, ¿sabe que agarraron todos los que, sobre los que vino el Espíritu Santo? Salieron con virtud. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Ninguno de ellos volvió a una vida normal. Salieron a una vida sobrenatural. Es interesante que en la virtud que Dios quiere despertar en esa noche está todo el poder para que tengas un 2024 en poder, en gloria y autoridad. No sabe cuánto luché con ese mensaje. 3. Y me tuve que venir a meter hoy aquí. Y yo dije: no me da. Este no es el mensaje. Y me sentaba y yo decía: Señor, esto no me da. Y agarré otra idea. Y nada. Estaba yo aquí haciendo aseo cuando alguien abrió la puerta para hacer así. Y yo: se devuélvase, déjeme solo ya, que estoy aquí peleando. Sí, porque yo en ese momento, amados, sepa que yo no estoy trayendo una palabra por predicarles. Es una palabra concisa. ¿Sabe qué es lo que me duele en ese momento? ¿Sabe qué es lo que me duele? Hay tanta gente distraída y no ha podido entender que lo que hagan esos 31 días serán significativos para el resto del año, y no lo entienden. Están viviendo tan normal porque están diciendo: no, apenas yo haga lo mío, apenas yo termine lo mío, vuelva a la iglesia. Van a volver, pero no saben ni a dónde van a volver. Esto es celo. Cuando una persona, cuando un hombre emprende el matrimonio, tiene que concentrarse en algo nuevo, porque ya no llega a la casa de mamá. ¿Usted cree que para un hombre recién casado es fácil? Llega a la casa: mi hijito, ¿quiere aguapanelitas con limón? Ya para él es un misterio. Dice: ¿con qué irá a salir esa vieja? ¿Será que lo que va a hacer si es igual al de mi mamá?
Entonces eso demanda. El que levanta una empresa tiene que olvidarse de tiempo, de sueño, porque se tiene que enfocar en algo nuevo. Y los creyentes están viendo tan normal esto. Y después los vamos a ver colgados en el camino. Después los vamos a ver queriendo detener a los que van adelante. Y no estoy diciendo que no les vamos a ayudar, pero Dios lo que está haciendo todos esos días, y escúcheme, todos esos días hay más gloria y poder los miércoles que los mismos domingos. Porque estos son los que vienen cansados de trabajar, de pelear. Pastor, es más difícil un domingo. Yo sé, porque muchos quieren quedar en la casa porque es el día de descanso natural de la empresa, pero no del reino. Dese un aplauso a usted. ¿Quieren más Biblia? Cuando Samuel fue a la casa de Elí, porque Dios le dijo: ve a la casa de Elí, allá está el próximo rey. Y dice que le empezaron a sacar sus hijos, del mayor al menor, del mayor al menor. Mire cómo respetaban los principios. Cuando Samuel fue a la casa de Elí y dice: ¿quiénes son tus hijos? Es que vengo con una misión, quiero saber quiénes son tus hijos. Y empezó en orden. ¿Sí me entiende? Primero, no, ese no es. Segundo, no es. ¿Y sabe qué era lo que estaba viendo Samuel? El que tuviera la virtud. Y dice Elí: ¿estos son todos tus hijos? Entonces Dios no se equivoca. ¿Estos son todos tus hijos? Y dijo: no, falta uno. Y David era el patito feo. Y dijo Samuel: pues qué pena con ustedes. Yo sé que la mesa está servida, pero nadie toca esa papa, nadie toca esa carne hasta que no llegue él. Vaya, llamen a ver a dónde está esa cosa. David, ven. ¿Ustedes imaginan el enojo con el que le hablaban a David? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué hermano ni qué nada? Vamos a ver. Con esta hambre y aparecí. Apenas entra David, inmediatamente Samuel entendió: es el que tiene la virtud. Sobre él está el llamado para rey. Amados, donde nos viéramos como Dios nos ve. Pero ¿sabe cómo nos calificamos nosotros? Ahí vino. Si cree que Dios va a invertir en esa cosa. ¿Cuánto nos desvalorizamos? Y saber que todos tienen una virtud. ¿Y sabes por qué muchos no saben ni para dónde van, ni qué es lo que quieren, ni qué es lo que tienen? Porque están viviendo una vida normal. Pero Dios dice: prepárate, porque cada uno de los que yo te traiga hay que despertarle la virtud. Y cuando alguien sabe para qué fue creado, lo que hace, lo hace con amor, con pasión y con deseo, como para el Señor, el que le dio la virtud. Digan amén. Entonces toca el que está a su lado: tú tienes una virtud. ¿Sabes cuál es? Usted conoce gente que todo lo que hace, usted le ve sentido. Todo lo que hace, todo lo que toca, florece, tiene sentido. José tenía una virtud. Por eso dice: todo lo que hacía prosperaba, porque lo hacía en base, anclado a ese propósito. No hay peor cosa que ver un abogado picando carne.
Y cuando llega esos días con rabia, y yo, porque ¡ay! Me boté un dedo. Claro, porque es que le está tocando hacer lo que no es para él. ¿Le entregaría usted un problema de corazón a un dentista? ¿Ah? Que coja y abra un hueco como si fuera a sacar una muela. 5 minutos de cirugía, se fue. No aguantó. No aguantó, no, usted no sirve para eso. Y escúcheme bien, los hago reír para que entiendan que Dios demanda al pastor y a los líderes principales que se necesita trabajar con una iglesia donde cada uno tiene que estar donde está su virtud. Porque no hay cosa más ilógica. Alguien con cara de limón en la puerta. Buenos días. Siga. Mire, acabamos de cerrar la puerta. Digan amén. Así cada uno en su lugar. ¿Ustedes aguantarían a estas alturas del partido como sucedía años atrás? Hermanos, la hermana les quiere decir algo. Hermanos, yo no canto, pero para la gloria del Señor. Digan amén. Entonces la pregunta es, ¿esa es la virtud? Y Dios lo que está diciendo es, estoy preparando un terreno para que tú te muevas en la virtud que te he dado. Bueno, si van a aplaudir, aplaudan. Declaro en el nombre de Jesús, hoy 17 de enero del 2024, se activan virtud activa en esta noche sobre la vida de cada uno. Aunque no lo entienda, yo no necesito que no lo entienda. Levante la mano y dice: Señor, quiero vivir este 2024 en base a la virtud, anclado en la virtud, para no hacer lo que no tenga que hacer. Porque cuando hago algo fuera de mi virtud, hago daño. Hago daño. Diga, hago daño. ¿Cuál es el mensaje de hoy? No, ¿cómo? Toque el que está a su lado y declárelo. Y hoy voy a tocar 5. Son 12. Pero voy a tocar 5, listo. Usted en su casa puede indagar: pastor, cuéntelos todos. No, porque sé que algunos le tienen que ir. Pero le voy a dar una base para que ustedes entiendan la manera como leer la Biblia con pasión, con deseo. Porque esta palabra tiene vida. Vida, ahí encontramos vida. Entonces el primero, vamos a hablar del primero. Judá. ¿Quién? ¿Quién? Génesis 49. Verso 8. Y mire lo que dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Mire como aquí lo que valía era el orden divino, no el orden natural. Verso 9. Cachorro de león. Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará?
Entonces, ¿cuál fue la virtud que se le despertó? Después de estas palabras, ¿cuál fue la virtud que le despertaron a Judá? ¿Cuáles son las virtudes del león? Autoridad y poder. Eso era Judá. Y si usted estudia el proceder de ellos conforme a lo que dijo y profetizó Jacob, así vivieron. Digan amén. Esa virtud de autoridad como de león fue lo que capacitó a Judá para ejercer su cargo. ¿Para ejercer qué? ¿Qué dice el Salmo 78, 68? Salmo 78, 68. Salmo 78, 68. Sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Segundo, Isaacar. ¿No te acuerdas? Cuando ese carepapa estaba en el vientre de mi esposa y me tocaba a mí buscarle el nombre, ese fue el que yo escogí, Isaacar. Entonces mi esposa se empezó a burlar y en el colegio le dije: Isaacar, que salga del salón y sacar el azúcar y sacar la sal. Entonces se empezaron a burlar. Entonces vino alguien, intervino y dijo: Joel, pero mire, no, ¿quiere saber cuál es el significado? Génesis 49, 14 y 15. Isaacar, léalo. Asno fuerte que se encuentra entre los apriscos, que se recuesta entre los apriscos. Escúcheme bien. La virtud que le desataron a Isaacar, porque podríamos decir es mejor un caballo, no, porque la cualidad del asno es que lleva las cargas que nadie más lleva. Y yo le hago una pregunta: ¿quién es el que ha estado conmigo desde que empecé? ¿Quién? Espiritualmente. Porque en este momento él tiene la capacidad de manejar los dos. Porque si algo tiene este muchacho, que todavía esa virtud no se ha desarrollado, mire, hay algo de donde nosotros venimos. Él era un bebé y había una hermana que se le quería arrimar. Ay, siendo un niño manejaba un mal genio, peor que el de Samara. Esa señora decía: pero este niño, ¿qué tiene contra mí? Ahí es donde está lo profético. ¿Sí me están entendiendo? A veces, ¿sabe por qué no sabemos manejar esos niños? ¿Sabe por qué a veces les está costando a los padres? Y más bien es mejor creerle que el pastor dice, que el profesor dice, es imperativo, llévelo de un psicólogo, porque no hemos entendido. Porque si nosotros somos los primeros que no entendemos las virtudes que tenemos para saber cómo vivir, cómo vamos a manejar esa nueva generación.
¿Saben cuántos jóvenes están peleando en esas sillas que no saben las luchas que tienen? Porque hasta que no entiendan la virtud de lo que Dios les dio para aprender a vivir en este perverso mundo, les va a ser muy difícil sobrellevar su juventud. Entonces aprendamos. En estos días, como nosotros nos reunimos los domingos en casa, comemos en familia y tocamos el tema de que cuando yo me casé, Steven tenía 5 años, y yo le decía a mi esposa: tengo 2 años. Mire lo que es persuasión. Tengo 2 años. Si yo en 2 años, en atmósfera, bajo el mismo techo, no me gano el corazón de Steven, yo ya no alcanzo a hacer nada. 2 años. Después le dije: amor, tenemos 7 años. Porque tocamos el tema, porque Sandra y Steven este año cumplen los 7 años. Entonces mi esposa me brincó: tienen estos meses para que orquesten. Lo que no se ajuste en 7 años se repite a 14, y lo que no se hace en 14 va a 21. Si en 21 años no hay ajuste, no hay matrimonio, porque son ciclos. Y en ese momento yo le decía, por eso el cuidado intenso que tenemos con Derek. Porque ya lo que sucedió de Joel, lo único es que él lo cuide. Ya, que él cuide este estado. Ya hay que concentrarnos en este. Porque tú eres el fruto de mi adultez. Yo no soy viejo. Porque me dice: que usted es muy barrigón. Pero tiene algo, el corazón que tiene Dere. En esos días iba a salir a hacer unas visitas con Daniel, y salió al balcón solamente para decir: papá, te amo. Eso da a entender que aunque nos falta mucho de trabajo con él, para el diablo dañar, lo primero es que tiene que dañarle el corazón a la autoridad. Y eso sí lo tiene claro. Porque yo me acuerdo cuando me tocaba llevar a Steven a la escuela, y llegó un momento que decía: a mí no se despían de pico. Ya soy todo un varón. Se avergüenza. ¿Sí o no? Dere le ha dicho a la mamá, porque Dere la cuida, y cuando él ve que tipo la miran, él la cuida. Eso es bueno porque hay principios. Pero amados, sí entienden la magnitud de lo que Dios está hablando, para que nos dejemos de quejar. ¿Qué es lo que le toca a Steven y a Sandra? Si ustedes no entienden la virtud que ustedes tienen, va a ser difícil que entiendan la virtud. Porque qué niña tan complicada. Me saluda cuando le da la gana. Y no lo digo a manera de queja. Pero eso sí, cuando llega a la casa: hola, Samara, es que mi mamá me trajo que porque usted me va a llevar que al parque. Interés cuánto vales. Pero eso sí, uno va a la casa, saluda cuando le da la gana. Nosotros lo podemos ver en lo natural como un defecto, hasta que no entendamos cuál es la virtud. Porque parte de eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Es desarrollarlo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho conmigo por 29 años? Desarrollar mis virtudes. Entonces, mírese cada uno. Ese mal carácter, tal vez ese mal proceder.
hasta que no entendamos cuál es la virtud, porque esa gallardía, tal vez a veces esa terquedad, tal vez a veces esa rebeldía es lo que es parte de la virtud. Pero Pedro tenía un mal temperamento, pero moldeado aún así era agresivo. Lo que les dije el domingo, el carácter no se quita, se moldea. ¿Se qué? Diga, se moldea. Entonces, Isaacar, comparado con un burro, el cual puede llevar cargas que ni el caballo ni ningún otro animal. Porque al burro usted le puede meter toda la carga que usted quiera, merma el paso, pero no quita el avance. Y declaro en el nombre de Jesús que Dios va a levantar hombres y mujeres con esa virtud para que le ayuden al pastor a llevar con responsabilidad este ministerio a muchos lugares sin detenerse. No importa lo que venga, no importa lo que acontezca. ¿Cierto, Santi? Porque usted puede decir: ay, pastor, a ese échele 5 libras apenas, porque ¿qué más le podemos decir? Pero cuando hablamos espiritualmente, es cuando alguien dice: pastor, dígame qué hay que hacer, y más cargas. Porque hay algo: mientras más ocupados, Dios agarra a los más ocupados, porque los desocupados tienen excusa para ser vagos. Entonces dile que está a su lado: ¿tú eres de los ocupados o de los desocupados? Isaacar simboliza al cristiano que está dispuesto a llevar las cargas con el pastor y dispuestos a avanzar hasta donde sea necesario. Tercero, Dan. ¿Quién? No, Dan Can. No, Dan. Diga, Dan. Génesis 49:17. Será Dan serpiente junto al camino. ¿Con qué compararon? Jacob activó la virtud en Dan y lo comparó con una serpiente. Pastor, pero la serpiente es mala. La gente dice que la serpiente es mala porque Satanás la usó. ¿Y sabe por qué Satanás usó la serpiente? Porque vio la virtud para llegar a la mujer. De la serpiente no es mala. Digan amén. ¿Y cuál es la virtud de la serpiente? Astuta. Diga, astuta. Y dígame si no necesitamos. La iglesia no necesita creyentes con astucia para poder combatir todo lo que se está moviendo en las leyes y meterse en lugares donde la gente te ve normal y entras a hacer el daño que ellos no se imaginan. Astucia. ¿Cierto, Marielita? Cada uno debe estar identificando la virtud que Dios está mostrando. Digan amén. Digan amén. Cuarto, Neftalí. Génesis 49:21. Y dice: Neftalí, sierva suelta. ¿Sierva qué? Que pronunciará dichos hermosos. Escúcheme bien. Cuando vienen problemas graves, es el momento de utilizar la virtud de Neftalí, porque maneja delicadeza y serenidad. Cuando viene un problema y entregárselo a alguien que explota, el problema se va a poner peor. ¿Con qué compararon a Neftalí? Diga, con una sierva. Y usted ve por televisión cómo son los siervos. Usted lo ve que son tiernos. ¿Son qué? Ay, pastor, pero en mi casa esa sierva, pero
Tal vez falta formar algo. Dígame. Yo entiendo por qué la sonrisa de Josué. Yo ya entiendo. Para un entendedor, pocas palabras. Amén. Quinto, Benjamín. Génesis 49, 27. Benjamín es lobo arrebatador. Y muchos pueden decir, pero los lobos son malos. No confunda las virtudes con lo que Dios le dio al lobo como medio de subsistencia. Pero hay una virtud que tiene el lobo. ¿Cuántos quieren saber cuál es? ¿Cuántos quieren saber cuál es? El lobo tiene una virtud. ¿Y sabe qué es? Que los lobos atacan en manada, andan unidos. ¿Usted se imagina, hermanos, que cuando van a hacer algo, unámonos, no voy a ir solo? Se necesita hermanos con esa virtud que unan a otros para ir y pelear y avanzar y conquistar juntos. Atacan en gallada. Ahí donde está, levante sus manos. Padre, yo declaro que con lo que he hablado, Señor, yo declaro que cada uno tenga el entendimiento para darse cuenta que tú estás dando dotaciones, capacidades y virtudes para este 2024. Declaro que cada uno va a pelear su botín. Yo no sé si entienden esto. Mírenme acá. Miren, bajen las manos. Cada uno tiene un botín que pelear. El pueblo de Israel, 430 años esclavo, pero Dios le tenía un botín. ¿Y usted cree que en este momento, por no entender las escrituras, el tiempo que llevas en el evangelio, 29 años que yo llevo de buscar a Dios, de servirle, no porque sea el mejor, con errores y con fallas, y que yo voy a ignorar que hay un botín para mí? Cada uno tiene un botín. Y de la única manera de pelearlo es cuando se le active la virtud, de acuerdo a la predestinación que Dios tiene para ti desde antes de la fundación del mundo. Pero como dice la palabra, cuando el heredero es niño, entonces no puede reclamar el botín. Si ves por qué muchos se han vuelto al mundo, porque no se han dejado formar, porque no han querido crecer, porque a veces ven injusto el trato. Por eso es que este 2024 se necesitan líderes diligentes que se dejen formar. Y no es porque los quieran controlar, sino que en esa madurez, en la medida que avanzan, en la medida que crecen, en la medida que se apasionan para cuidar la iglesia, eso les va a dar crecimiento. Y saben que la manera como tratan la iglesia, Dios les tiene guardado un botín. Pero muchos quieren el botín sin dejarse formar. Los quieren trocar y rechazan la disciplina, rechazan la formación. Es duro con lo que me ha tocado bregar desde el sábado preparando el mensaje para el domingo, porque le he dado vuelta a algo que Dios me permitió entender. Y que eso es lo que ha hecho que haya tanta falta de relevo. Y es que el diablo se ha encargado
de dañar el corazón de los creyentes y de los líderes, que se ha dejado de honrar. Aquellos tuvieron que renunciar a su vida normal para dejarse formar y disciplinar, para que Dios les diera una palabra para alimentar al pueblo. Ya hoy no hay honra, ya hoy no hay respeto. Ya el trabajo de un pastor es como cualquier trabajo. No, amados. Entonces yo le decía: Señor, con razón, en ese momento las iglesias prefirieron cambiar, trabajar y despertar la virtud en lo que dice la palabra. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. A la verdad, la mies es mucho y no hay obreros. ¿Sabe por qué? Por la deshonra que hay al llamado pastoral. Porque es mejor decirle a la iglesia: mire, venga al culto, Dios le quiere dar casa, Dios le quiere dar carro. ¿Y dónde están los pastores con la virtud para decirle: despiértense en el llamado, porque todo lo que consigamos aquí se va a quedar? Por mucho tiempo fue la lucha de Steve, porque al ver por donde pasa su papá, las traiciones, momentos de hambre, ¿usted cree que el diablo, con todas por donde nos ha tocado pasar años atrás, donde lo único que había era una arepa con huevo, llegar de predicar, después de que la gente en otro municipio: pastor, hágale, cójase local, a los 2 meses me dejaron tirado solo? Ofrendas de 2,500 pesos, llegar a la casa y haber solamente una arepa y un huevo, y Joel estaba más un cachorro. Papá, ustedes no van a comer. No, hijo, comimos muy bien. Mentiras para no quitarle el alimento a ellos. Momentos de crisis donde no había que creer por la obra, no había para pagar servicios, nos cortaron los servicios y tener que esperar, irnos para la casa de un miembro de la iglesia a esperar que fueran las 11 de la noche. Dejamos el paquete de velas en la puerta porque vivíamos en un buen barrio, para que no nos vieran prender una vela. Shh, no digan nada. Y en una de esas que nos acostamos con vela, yo tenía un cajón y yo tenía libros donde, a pesar de todo, del trato, del hambre, de la escasez, nunca paré la disciplina y puse la vela a esta distancia, y aquí estaba el cajón. Tipo 2 de la mañana, sin saber cómo, se empezó a prender ese cajón. 3 de la mañana sin luz y empiece a apagar. Y la pregunta es: él sabe lo que se vive, y el diablo quiso dañar el corazón. Pastor, ¿con qué ganas? Pero esos son los costos. Porque cuando vemos un Juan vestido de camello, que le cortaron la cabeza, cuando vemos a un Esteban que lo mataron a piedra, cuando no vemos que ellos defendieron la virtud, y cuando solamente queremos que Dios nos haga creyentes de estrato 6, que no falte comida, ahí es donde le estamos diciendo: no va a ser a tu manera. Si no vas a hacer que no aguante hambre, que tenga para comer, que tenga para carro. Y Dios dice: no cuento contigo, porque tú vas a vivir en la virtud que yo te voy a dar. Todos quieren lo más alto, donde los pongan en una iglesia con multitudes. Nadie quiere una iglesia pequeña, nadie quiere, porque aquí el asunto es: mientras más gente le den a un pastor, más trabajo es para meterlos al cielo. Cuando los pastores vean eso, entonces no van a querer tanta gente, no van a querer tanta gente. Entonces, ¿dónde está la honra?
¿Dónde? Donde en ese momento, cuando nosotros vemos según los designios de la palabra, el que tiene dinero, casa, carro y una cuenta llena, no es más que el pastor. Porque cuando dice la palabra, sométanse a sus pastores, porque ellos son los que tienen que velar por sus almas. Y si él decae, va a fallar su oración por tu vida, por tu casa, por tu familia. Porque Dios lo puso para orar, porque tú estás tan ocupado trabajando que no tienes tiempo para orar el tiempo que tiene que ser. Entonces, ¿dónde está la honra? ¿Dónde está la honra? El descuido con los levitas. ¿Cuántos daños el diablo ha hecho en la alabanza? Porque lo vemos normales, porque creemos que no tienen que caer, porque creemos que ellos tienen la capacidad. No tienen a Dios y no tienen unción. Por eso mismo, por lo que tienen tanto de Dios, en un descuido es donde el diablo se ha lambido a tanto adorador, y hoy los tiene en la calle arrastrándose en medio del pecado. ¿Y dónde está la iglesia? Porque a mayor gracia y a mayor unción hay que cuidar más. Muchos se alegran que esos muchachos estén bien. ¿Qué les cuesta? Hagámonos la pregunta. En ese momento yo le doy gracias a Dios, porque en ese momento están dispuestos. Pero ¿cuántos de ellos están en una lucha? ¿Cuántos están peleando con un deseo sexual, con un espíritu de masturbación, con un espíritu de pornografía? Y con una decisión se bajan, con una decisión no aguantan más. Y después, ¿qué le pasó a fulano? ¿Otra vez qué? ¿Y dónde está la oración? Porque ellos tienen una virtud, y cuando traen la presencia de Dios, todos se meten. Pero ¿con cuánto hay que cuidar esa virtud? Señor, cuídalos. Señor, cuídalos. Cuida a David, cuida a Joel, cuida a Camilo, cuida a Britney, cuida a Josué, cuida a Víctor, cuida a Daniel, cuida a Santiago. Porque uno no se levanta todos los días con el deseo de pelear, se lo digo. Pero cuando la iglesia no entiende la virtud que tiene cada uno, entonces lo que nada cuesta, volvámoslo fiesta. Por eso yo declaro que este 2024 usted va a ser más que un asistente a la iglesia. Declaro que Dios te está transfiriendo virtud a tu vida, para que te levantes, para que te unas al escuadrón del cielo, al ejército de Dios, para pelear, para avanzar, para cubrirnos en nosotros mismos. Pero como dicen por ahí, el peor ejército es el de la iglesia. Cuando alguien cae, lo rematan. Es lo peor. Pero aprendamos de Jesús. Vio a Pedro, y más sin embargo dijo: Pedro, tú ya tienes una virtud, y el cielo nunca se arrepiente. Porque como le dijo a Jacob: yo no termino contigo hasta que no termine lo que yo te dije que iba a hacer. ¿Cómo es Dios de responsable cuando te da un don, cuando te da una habilidad? Porque para criticar hay lengua, para restaurar y pelear en el cuarto. Señor, no lo dejes caer, no lo dejes caer, no lo dejes caer. Pocos levanten sus manos. Padre, yo declaro que esa palabra ha calado en el corazón de cada uno de ellos. Declaro, Señor, Padre, el que la creyó, tú le has transferido virtud a su vida. Que mañana, cuando se levanten y abran los ojos, van a ver el mundo diferente, lleno de opciones para avanzar.
lleno de oportunidades para conquistar. Ya no más mediocridad, ya no más doble ánimo, ya no más inseguridades. Y declaro que a partir de hoy esta palabra va a hacer que cada uno se levante con el rostro erguido, sin tenerse de qué arrepentirse, porque como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Yo lo declaro, yo lo declaro. Señor, declaro que muchos van a empezar a soñar. Esa es la virtud, esa es la virtud que te he dado, esa es la virtud que te he dado. Levántate, levántate, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Y la luz es la virtud que va a avivar, que va a despertar, que va a capacitar para toda buena obra. Padre, yo declaro una activación de virtudes para el más niño, para cada uno de aquellos que no sabe ni lo que tiene, ni lo que es, ni lo que debe hacer. Levante la mano, levante la mano. Yo declaro una agitación espiritual. Yo declaro que todo el que entre por esa puerta ese 2024 se va a encontrar con el sueño de Dios. Se le va a activar la virtud y va a empezar a correr con el sueño de Dios, y van a pasar al otro lado. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y usted dice, mientras preparaba este mensaje, como nunca recordé a Andrea. Usted no sabe cuántas virtudes he tenido que utilizar en los momentos más críticos con Andrea, de tenerle que hablar fuerte y hablarle como un león, y salir al pasillo a llorar como un cordero, hablarle a los doctores con sabiduría, pero luego meterme a un baño como un león y pelearle al diablo. Le hablé a ellos con sabiduría, y después al baño: diablo, contigo no vas a hacer lo que te da la gana. Suelta el cuerpo de esa muchacha. Padre, yo declaro, este era el día para Juan Pablo. Abraza. Yo declaro, eso es lo que a él no lo deja dormir. Él sabe que tiene una virtud, él sabe que tiene un llamado. Y yo declaro que todo el daño que Satanás ha provocado en el corazón de Juan Pablo, yo declaro que la sangre de Cristo tiene el poder para restaurar. Y declaro en el nombre de Jesús que tú le has dado el sueño y se ha visto levantándose en el propósito, pero cuando se despierta, él cree que ha sido una mentira, una pesadilla. Pero yo declaro que no es una pesadilla, es el sueño de Dios, porque Dios no te va a soltar, Juan Pablo, hasta que termine lo que empezó contigo. Yo lo declaro. Aquí hay un llamado, aquí hay un adorador, y de los buenos. Y declaro, Padre, con autoridad que me has conferido, yo declaro que así como Jacob colocó un vestido de colores, un manto de colores, yo declaro un manto de colores, diversidad de gracias, habilidades, virtudes. Y declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que ese 2024 es el resurgir y el despertar en la vida de Juan Pablo. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Los adoradores, salga Santi, Joel, todos los adoradores, colócate en pie. Denle un abrazo a este muchacho, que es la mayor seguridad, porque lo que ustedes tienen le pueden dar virtud. Abrácenlo todos al mismo tiempo, para que él salga con la determinación de que este es su tiempo. Aleluya. Padre, yo declaro que lo que tiene cada uno, Señor, esto va a ser como un vallado de protección. Y que Juan Pablo a partir de hoy toma la decisión
no va a estar más relegado, sino que se va a unir a las filas de los adoradores proféticos que tú estás levantando para este tiempo. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Hay uno entre ellos que te puede entender, y es Joel. Pero él tiene autoridades, y donde él duerme hay dos autoridades que peleamos. Amén. Y ese peso se lo coloco a él. ¿Listo? Hoy era el día 17 de enero, gloria a Dios. Te amo. Amén. Ay, si ve, uno tiene que tener la capacidad. El diablo lo ha querido tener ahí sentadito porque no es una amenaza. Indaga en todo esto, entre todos los 12, porque no solamente es una virtud, son muchas. Y empieza a sacar una salida, una solución, y lleguen los recursos del cielo. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Si usted dice: Padre, yo los bendigo, los cubro con tu sangre, llévalos con todo bien. Cancelo toda retaliación que el diablo quiera traer en contra de la vida de ellos. Ángeles de Dios, acampen alrededor. Que ellos sean benditos al acostarse, benditos al levantarse, Padre. Yo lo declaro hecho conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Abrace a su hermano, deséle una feliz noche. Recuerde mañana matutino, recuerde el sábado ayuno, y lo espero en la dominical el domingo. Dios lo bendiga.